Bienvenidos a este nuevo estudio, duodécimo episodio, programa acerca de las religiones falsas y sectas. Hoy estaremos abordando con Félix, que nada, en un instante lo presentaré, aunque ya lo estáis viendo allí en vuestras pantallas. Estaremos abordando el Islam. Y como siempre, bueno, pues hoy, ya lo he dicho antes, disfrutamos y la verdad que es una bendición que tener a Félix con nosotros para que nos pueda estar enseñando y nos pueda estar, desplegando, exponiendo toda esta enseñanza. Y como siempre, Félix, pues bienvenido. Y sin café es imposible agradar a Dios, así que ahí animamos a todos a que nos podáis acompañar también con una taza o un té de café o un té. Pues Félix, la verdad, bienvenido y bueno, queremos arrancar con este tema del Islam y aprovechar, bueno, para que nos puedas también saludar, y ya te lanzo la primera pregunta, ¿vale? Siguiendo la misma metodología de otros programas. Vamos a ver primero un poquito ese contexto histórico, ese trasfondo, en qué momento de la historia surge todo lo que es el Islam, que claro, para nosotros es tan conocido. Se entiende, las estadísticas dicen que el 25% de la población mundial profesa la fe islámica. Así que, como dije, bueno, Félix, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido, y arrancamos. Bueno, pues Fernando, bien hallado, y también bien hallado a todos los que todos los jueves nos acompañáis. Y bueno, el privilegio es mío, poder estar aquí, el poder compartir de lo que estamos aprendiendo, y que pueda ser, como hemos orado antes, de edificación y de transformación. No solamente que se quede en un conocimiento intelectual, sino que realmente esto nos ayude para cambiarnos a nosotros, para también fortalecer nuestra cosmovisión, y también a poder ayudar a otros que en un momento dado lo puedan necesitar. Claro. Y bueno, pues como bien has dicho, hoy vamos a estar viendo el Islam. Y bueno, el dato que has dado es abrumador. Ciertamente se calcula que hay del orden de 1.600 millones de musulmanes en el mundo. Así que es muy importante el impacto que el Islam ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero bueno, vamos al contexto histórico y ya ahora iremos viendo poquito a poco más acerca del Islam. Pero bueno, el personaje principal que va a ser el fundador del Islam es Mahoma. Yo creo que todos, por lo menos en nuestro contexto, y yo creo que a nivel mundial conocemos, aunque sea de oídas, a este personaje, el cual ubicamos, su nacimiento se ubica en el año 570 después de Cristo, y él nace en la Meca, que también es un lugar muy famoso, sobre todo para los musulmanes, porque se convirtió en sitio de peregrinación obligatorio para todos ellos, aunque sea una vez en la vida. La Meca la situamos en lo que es Arabia Saudita. Para situarnos en el mapa, pues esto lo ubicamos al sur de Israel, al este de Egipto, también está Irán, está Jordania, es decir, nos estamos moviendo en el Oriente Medio. Y en esa zona, en los días de Mahoma, lo que predominaba mucho era comunidades de cristianos y de judíos. Por lo tanto, va a ser una zona donde Mahoma pudo tener mucho contacto con los escritos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces esto nos va poniendo en contexto de dónde va a beber Mahoma para conformar lo que va a ser su revelación. Los musulmanes también afirman que Mahoma es descendiente directo de Ismael y por lo tanto de Abraham. También lo hemos oído muchas veces que ellos se conectan directamente con Abraham. Ahora, no con el hijo de la promesa, que nosotros creemos y afirmamos que es Isaac, sino se van a conectar directamente con el hijo, en este caso de Agar, que es Ismael. Pero bueno, no hay una data científica para corroborar esto, sino que todo pertenece a la tradición oral. Mahoma nace en el seno de una familia de comerciantes. De hecho, su padre es comerciante, y antes de partir de viaje
había dejado embarazada a su esposa. Okay. Entonces, él deja embarazada a su esposa, sale de viaje y en el transcurso del mismo él fallece. O sea que Mahoma ni siquiera llegó a conocer a su padre. Es huérfano de padre. Es huérfano de padre en ese sentido. Entonces queda, en este caso, a cargo de su madre, pero en la tradición de la tribu a la cual ella pertenece, se enviaba a los niños desde muy pequeños al desierto para criarse con los beduinos. ¿Por qué? Porque los beduinos tenían fama de ser hombres robustos, de ser hombres honrados, piadosos y que se abstenían de toda clase de vicio. Entonces su madre lo manda al desierto, ya te digo, con muy poquitos añitos. Fíjate. Y ya en el desierto, en esa primera etapa de su vida, estamos hablando antes de los 6 años, sí, él ya tiene una primera experiencia. Okay. Consistente en que 2 ángeles se le aparecieron, le abrieron el pecho y con nieve blanca le limpiaron el corazón. Okay. Por lo tanto, esto daba a entender que él había sido purificado y protegido de todo pecado. Entonces, aquí vemos ya una primera experiencia que se cuenta en la vida de Mahoma. A los 6 años vuelve con su madre, después de estar en el desierto, pero su madre fallece también. O sea, cuando él ya tiene 6 añitos, ya se queda huérfano del padre todo, y madre. De padre y madre. Entonces él se queda, su abuelo y su tío son los que van a criarle, los que se van a encargar de él. Okay. El abuelo también fallece y se queda al cargo de su tío. Y también vamos a ver otra segunda experiencia, y es que a los 12 años en un viaje a Siria, como digo, él pertenece a una familia de comerciantes, sí, y en un viaje a Siria entran en contacto con un monje nestoriano. Que ya lo hemos estudiado, nestoriano. Bueno, no vamos a hablar ahora mismo aquí del nestorianismo, así que os recomiendo y os insto a que os miréis toda la serie anterior que hablamos de estas cosas. Y este monje nestoriano, Bajira, dice que tuvo una visión con este niño. Mahoma tenía 12 años. Y en esa visión, a él se le muestra que va a ser un gran profeta y que su tío lo debe proteger especialmente de los judíos. Entonces vemos que la vida de Mahoma se va asentando sobre muchas experiencias. Fíjate. Entonces, quedémonos con esto. Bueno, llegamos ya a una edad adulta, cuando él tiene 25 años, y se casa con una mujer viuda, mayor que él 15 años, Jadira, y se asientan en la Meca. Mahoma va a ser una persona bien considerada en la Meca por causa de su piedad, de su buena conducta, como yo creo que todo esto viene por la influencia de estos beduinos, que le enseñaron a ser honrado, a ser piadoso, a abstenerse de vicios. Entonces era un hombre bien considerado dentro de la ciudad. También debemos decir que no va a ser su primer matrimonio, sino que va a contraer matrimonio en muchas más ocasiones. Pero bueno, esta va a ser su primera esposa, una mujer viuda, rica, 15 años mayor que él. Y vamos ahora a una tercera experiencia. Y esta se va a producir a los 40 años. Mahoma solía ir al desierto para orar, para meditar, y en una de estas salidas al desierto, él recibe la visita del arcángel Gabriel y le empieza a revelar los principios de lo que va a ser el Corán. Ahí va a recibir él las primeras revelaciones de lo que va a ser el Corán. Va a recibir muchas más, unas o bien por intervención angelical u otras por revelación directa a su corazón. Entonces, durante una etapa aproximada de unos 22-23 años, él va a estar recibiendo esas revelaciones que van a conformar lo que es el Corán. Ok, entonces Félix, perdón por la interrupción, por recapitular, tenemos una primera experiencia espiritual, ¿de acuerdo?
Cuando decimos espiritual, no necesariamente, obviamente, sí es espiritual, pero no necesariamente, y en este caso no es así, de manera correcta por parte de Dios. A los 6 años en el desierto, a los 12 años en Siria, has comentado que a los 40 años, para el año ya 610, tiene esa tercera revelación con el ángel Gabriel y empieza a desarrollar todo lo que es su revelación, que luego conformará o dará forma o lugar al Corán. ¿Se queda ahí las revelaciones o él sigue con más revelaciones? Bueno, como he comentado, él va a seguir teniendo revelaciones a lo largo de 22-23 años, es decir, hasta fechas próximas a su muerte. Unas, como he dicho, va a ser por una revelación directa a su corazón, pero otra va a ser a través de ángeles, de apariciones de ángeles, y en este caso el que más va a aparecer va a ser Gabriel. De hecho, a los 50 años vamos a tener una experiencia espiritual muy significativa, que va a ser la que va a poner también un fundamento muy, muy grande a la revelación que va a conformar el Corán. Y es que Gabriel llevó a Mahoma a Jerusalén, y desde allí lo ascendió hasta la misma presencia de Dios, hasta el mismo trono de Dios lo ascendió Gabriel, y durante el camino de ascensión al trono se fueron encontrando con profetas anteriores, por ejemplo, Moisés, Jesús, pero el punto culminante es que Mahoma llega delante de la presencia de Dios y se postra, indudablemente, y una vez que se levanta, Dios le da la revelación suprema, el tesoro supremo para la humanidad, que es, en este caso, el Corán. Le va a mostrar también cosas relativas a los tiempos finales y también cosas relativas a las oraciones diarias. Pero va a ser en esa experiencia donde Dios le da el tesoro supremo para la humanidad, el Corán. A los 50 años de edad, 50 años. Eso nos sitúa en el 620, 620 después de Cristo. Claro. Correcto. Ahora, esta experiencia o esta enseñanza, vamos a decir así, pues no pensemos que tuvo una buena acogida por parte de los ciudadanos de la Meca, sino todo lo contrario. Recordemos que ahí había muchas comunidades judías, muchas comunidades cristianas y también de otras religiones que estaban en ese área. Entonces, él y tanto sus primeros seguidores experimentaron oposición, incluso persecución. Para el año 621, una ciudad cercana, que es Yatrib, que luego vamos a ver que va a ser importante en la historia del Islam, pues le pide a Mahoma que vaya a su ciudad para ser alguien que ponga paz entre las distintas luchas que había entre las tribus de esa ciudad. Como hemos dicho, porque Mahoma era alguien bien considerado y bien valorado, era un hombre sabio, se podía decir en ese sentido. Finalmente la persecución en la Meca se va acrecentando, va subiendo, y Mahoma se ve obligado a huir, en este caso el 25 de septiembre del año siguiente, del 622, él se ve forzado a huir a esta ciudad de Yatrib, y este evento es muy importante, porque es lo que se conoce como la Égira, la Égira para los musulmanes. Y este año va a marcar el calendario musulmán. Por eso los musulmanes no están en el sería como su año cero para ellos. Correcto, sería como su antes de Cristo y después de Cristo, pues sería antes de Medina, de la Égira, y después de la Égira. Ahora, Yatrib recibe, por supuesto, a Mahoma, y Mahoma se convierte en el juez, dirigente, intérprete de la ley, y al grado que cambia el nombre de la ciudad de Yatrib por Medina. Ah, claro, como uno de esos 3 grandes lugares para el mundo islámico o la fe musulmana. Está la Meca, está Medina y otros que la mezquita de Omar. La mezquita de Omar. Entonces, vemos que esta fecha es muy importante porque da inicio al calendario musulmán. Es decir, los musulmanes no están en el año 2021. No. Tenemos que empezar a contar el inicio de su historia desde el año 622 después de Cristo. Ellos están en el 1400 y algo.
Claro, sí, sí, sí. Exactamente, ¿no? Entonces pasa igual con los judíos. Los Claro. judíos tampoco están en el 2021. Ellos llevan 6.000 y pico años, si no estoy equivocado. Sí, sí, sí. No sé exactamente, pero anda por ahí. Correcto. Sobre los, Desde no la sé edad que más o menos se estima sí, que el pero hombre 6.000 está años, 5.000 sobre la y Tierra. casi 6.000, o sí. Luego lo podremos mirar. O si alguien lo Exactamente. quiere mirar y dejarlo en los comentarios en el chat, Nos que pueden alguien ayudar lo también. apunte a ver en qué año del calendario judío nos encontramos. Lo dejamos ahí, ¿vale? Para que nos ayudéis a ponerlo. Claro. Venga. Entonces, también este año va a ser importante porque el Islam se va a identificar como una religión monoteísta y de carácter abrámico. Claro, Va a por lo que conectar hemos dicho. directamente a Abraham, por lo que hemos dicho. Los habitantes de la Meca, una vez sofocada, vamos a decir, el ascenso de esta nueva religión, de esta nueva creencia, intentaron hacer lo mismo con la ciudad de Medina, donde Mahoma estaba. Entonces, ya a raíz de ahí se empiezan a desatar una serie de guerras civiles intestinas dentro de la península arábiga, que al final, bueno, pues todos sabemos que terminaron con el triunfo finalmente del Islam sobre toda esa península. Y esto estamos tocando ya el año 631, donde el Islam es, vamos a decir, la religión oficial, la creencia dominante dentro de la península arábiga. Todo va a quedar bajo el paraguas del Islam. Y fíjate qué curioso, Félix, lo que acabas de comentar, y todo en medio, en el contexto, o en el contexto de luchas, de peleas, de guerras. De ahí el Islam tiene ese ADN, ese germen de guerra, guerra santa, de luchas y todo esto, fíjate. Sí, yo quiero también, recuerdo leer, y lo recomiendo, el libro de César Vidal, creo que es Jesús frente al Islam. Y precisamente el éxito del Islam no tuvo que ver tanto con vamos a decir, con sus principios o con sus valores, sino que principalmente se extendió y llegó a establecerse porque hizo uso de muchísimos mercenarios. Es decir, el Islam, en este caso Mahoma, prometía fortuna, prometía tierras, y por eso muchos se adhirieron a la causa de Mahoma y por eso pudieron conquistar finalmente la península arábiga. Y luego lo vamos a ir viendo también a lo largo de los siglos, cómo se ha ido extendiendo a lo largo del mundo. En España los tuvimos aquí 800 años. Así entonces, pero era porque se les prometía riquezas, se les prometía tierras. Entonces, muchos mercenarios se adhirieron a la causa de Mahoma. Claro. ¿Qué hizo el Islam? Pues bueno, rompió de alguna manera todos los vínculos que unían a las tribus, ¿no? Al árabe con la sociedad, con las tribus. O sea, no los rompe del todo, pero sí establece que ahora el árabe, el musulmán, el árabe se tiene que relacionar con la sociedad o entre ellos con un vínculo mucho mayor y más fuerte que es la religión. Claro. Es lo que va a prevalecer en las relaciones de todo árabe en este caso. En el año 632 Mahoma enferma y muchos dicen que pudo ser un envenenamiento. Y unos días después, el 8 de junio, a los 3 o 4 días de esta enfermedad, él fallece. Fallece sin descendencia masculina, aunque él tuvo hijos varones, pero no le sobrevivió ninguno. Entonces, a raíz de ahí se desata una lucha por la sucesión. Y en este caso, pues uno de los aspirantes va a ser uno de sus suegros, curiosamente, y otro va a ser un yerno de una de sus hijas. Entonces ahí va a haber una disputa y de ahí van a surgir dos líneas o dos facciones, que son los suníes y los chiíes. Los suníes son los que reciben o apoyan al suegro de Mahoma como digno sucesor, y los chiíes son los que van a abogar por el yerno de Mahoma. Los suníes, como apunte también,
no solamente abrazan el Corán, sí, sino que también hay otra serie de escritos, otra serie de textos, sí, que son de los dichos y los hechos de Mahoma que están fuera del Corán. Entonces se van a diferenciar un poquito en este sentido. Ok. Y dentro de estas dos facciones, la facción suní es la mayoritaria, ¿es correcto? Es la mayoritaria, sí. Estaba mirando algunos datos y decían que era el 87% Sí. de este mundo islámico musulmán corresponde a esta facción suní y el 13% chií. Y encontramos al suní, digamos, su bastión fuerte sería Arabia Saudí, ¿verdad? Y el mundo chií sería Irán, por eso las luchas tan fuertes geopolíticas y religiosas que hay, incluso dentro del mundo islámico, entre Irán chií y Arabia Saudí sunita, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, Saddam Hussein pertenecía a los chiíes, si no recuerdo mal. Sí, es correcto. Y tenía controlado a todas esas facciones y religiones, pero fíjate, siendo minoría, era capaz a tener controlado lo mismo todo eso. ocurre en Siria. La mayoría es suní, pero los gobernantes son chiíes. Entonces, pero bueno, qué interesante saber que es a causa de esta sucesión, como bien has explicado, que creo que hemos hecho un repaso muy bueno, muy completo, ¿de acuerdo? Aunque sea grandes trazos, pero muy completo del contexto histórico, cultural, religioso, también biográfico de Mahoma. Y esto ahora nos permite avanzar e introducirnos en el segundo bloque que viene más, que tiene que ver más con las creencias. Así que, ¿cuál es la cosmovisión, esas gafas con las que ven, interpretan pues toda la vida, y cuáles son las creencias, ¿de acuerdo?, principales? Luego las vamos a ir desarrollando y viendo con más detalle, pero bueno, ¿cuál sería la cosmovisión y las creencias principales del Islam? Bueno, quería decir que Islam, para los que no lo sepan, la palabra Islam significa sumisión u obediencia. Wow. O sea, tampoco nos debe asustar la palabra o nos debe generar ningún tipo de, vamos a decir, rechazo, sino significa obediencia, significa sumisión y por lo tanto el musulmán es aquel que obedece, en este caso, los preceptos de Dios. Okay. Sería como nosotros los cristianos, ¿no? Cristianos, pues somos seguidores de Cristo, obedecemos a Cristo, entonces por lo tanto tampoco nos debe generar ningún tipo de, bueno, de reparo, de rechazo en ese sentido. Y bueno, en cuanto a Dios, el Islam se define como monoteísta y por lo tanto descarta toda clase de politeísmo. Y es más, también descarta que incluso un ser humano pueda ser participante en algún momento dado de la naturaleza de la divinidad. Ahora, ¿por qué quiero decir esto? Porque los cristianos sí somos participantes de la naturaleza divina. Claro. Como el mismo apóstol Pedro lo dice. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Bueno, eso en el Islam está totalmente descartado. Sí. Es decir, Alá se revela a través de la palabra, pero no viene a morar, no viene a hacer morada, en este caso, dentro del ser humano. Entonces, eso es una diferencia muy notable. Son monoteístas y descartan, por supuesto, que cualquier ser humano pueda ser participante de la naturaleza divina. Eso en cuanto a Dios. Alá es el único, vamos a decir, trascendente, único y omnipotente. Sí. Es el único. Y no hay, en este sentido, nadie que se pueda equiparar a él. En cuanto a la creación, bueno, como uno de los actos primordiales de misericordia de Alá es la creación de este mundo, del hombre, y ha dotado a su creación y al hombre de su naturaleza y de sus códigos éticos para poder desarrollarse, para poder comportarse de manera correcta. Ahora, el ver una creación, un cosmos ordenado, armónico, da evidencia de que existe un único Dios, en este caso también que expresa la unidad, de que Dios es una unidad, que no es un caos en ese sentido. Entonces esa armonía y orden reflejan que hay un único Dios. De hecho, Félix, perdón, un apunte que me pareció muy interesante. El argumento cosmológico
que ya Pablo lo decía en Romanos, ¿no? Hay una creación, por tanto debe haber un creador. Sí es cierto que lo desarrollan los pensadores cristianos, los primeros apologistas, en la zona de Alejandría, para refutar las ideas de Aristóteles, que decía que la materia era eterna y que la creación nunca tuvo un origen. Pero los grandes pensadores que desarrollaron y llevaron a un punto de sofisticación y de argumentación brillante fueron pensadores islámicos. De hecho, el argumento cosmológico también se le llama kalam, que es una palabra árabe, y fueron los pensadores islámicos en los que ellos defendían mucho la evidencia de la existencia de Dios a través de la creación de lo que tú estás diciendo. Claro. Y es súper interesante ese punto, ¿no? Entonces, cosas muy, en ese sentido, positivas. Sí, y además coincidimos en muchas cosas, vuelvo a repetir. O sea, en muchas cosas vamos a coincidir con ellos, con los judíos, porque tenemos muchas fuentes que son comunes. Claro. Entonces, no nos debe extrañar, como digo, todas estas cosas. Es decir, parece que... No. Hay cosas porque bebemos de ciertas fuentes que no son comunes. Entonces, no nos debe extrañar estas cosas. Y más al ser monoteístas. Claro. Eso también es muy importante. En cuanto al hombre, bueno, la naturaleza fue creada al servicio de la humanidad. El hombre tiene todo el derecho a explotar la creación, pero siempre bajo un orden social justo, debe establecer un orden social justo y, en definitiva, el fin último del ser humano en esta tierra es servir a Dios. Por ejemplo, vemos que esto es común también a nosotros. Claro. Sí, Dios nos creó para alabarle, para servirle, para tener comunión con Él, para seguir sus ordenanzas, sus mandamientos. Entonces vemos que esto también es común a nosotros. Y habla de un orden social justo guiado por los principios que Alá o que Dios ha dado. Claro. Otro acto de misericordia de Dios sería en la creación, es que se ha comunicado a través de los profetas. Okay. Ese también va a ser un elemento muy importante en el Islam. Aunque son meros hombres, pero no se debe desdeñar las enseñanzas que nos han llegado a través de ellos, por cuanto son inspiración y son revelación que Dios les ha dado, en este caso a ellos. Ahora, la única particularidad es que Mahoma es el gran profeta y es el profeta definitivo, y el Corán es la revelación final de Dios para la humanidad. Entonces, los otros sí recibieron revelaciones, pero eran erróneas, le faltaban cosas, parciales. Exactamente, parciales, pero con Mahoma y con el Corán, Dios revela finalmente su plan, sus mandamientos, en definitiva, su voluntad. Claro, y esto nos da pie, Félix, ya lo comentaste algo en esa última revelación, pocos años antes de morir, acerca del texto sagrado, el Corán. Entonces, para el mundo musulmán, el mundo islámico, ¿cuáles son sus textos sagrados? El Corán, yo creo que todos de oídas por lo menos lo conocemos, pero bueno, ¿en qué consistiría? Si solamente está el Corán o hay más, ¿cuáles son sus textos sagrados para ellos? Bueno, el texto sagrado es el Corán. Es el Corán. Llana y sencillamente es el Corán. Aunque luego hemos visto que alguna de estas facciones tiene, vamos a decir, una tradición de dichos y hechos de Mahoma, pero vamos, la base y la revelación final es el Corán. La palabra Corán significa recitación. Okay. Y es dar lectura en voz alta, pues en este caso a un texto, a una oración en voz alta. Entonces el énfasis está en recitarlo, pero que sea audible. Ese sería el matiz en todo esto. Como digo, es el libro que cambió el curso de la historia, primeramente en la península arábiga y posteriormente en el resto del mundo. Y también lo hemos comentado, recopila una serie de oráculos, de revelaciones que Mahoma recibió a lo largo pues, de 22-23 años por medio de ángeles o bien por revelaciones directas que Dios le daba a su corazón.
Es el don supremo de Dios a la humanidad y revelada a través de este profeta último, validado por Dios, que es Mahoma. Entonces, claro, el Corán es por excelencia el libro sagrado y el que debe regir toda la vida, toda la sociedad, todo ámbito en la vida del musulmán. El Corán es fuente de oración, de comportamiento, de reflexión, de guía. Está presente en las celebraciones comunitarias, en el ámbito privado, en las fiestas religiosas, en las leyes, en los rituales. Es decir, el Corán absolutamente lo empapa todo. Claro. Lo empapa absolutamente todo. Lo permea todo en la sociedad, sí, haciéndolo, claro, una sociedad muy teocrática basada en el Corán. Lo vamos a ver. Además es una guía para la vida, para la conducta, para la reflexión. Inspira, y también lo vamos a ver, leyes de muchos de los países musulmanes. Lo mismo que nosotros tenemos el derecho romano, el derecho canónico, pues nos vamos a encontrar el derecho islámico. Fíjate. Claro, es así. Fíjate. Entonces, ¿por qué? Porque el Corán también, como digo, empapa absolutamente todo ámbito de la vida del musulmán, pero también de las naciones en los cuales está establecido. De una manera, vamos a decir, el formato que tiene el Corán, para que lo podamos entender, lo mismo que nosotros tenemos las Biblias, pues se compone de 114 suras. Las suras serían como nuestros capítulos. Vale. Para que la gente lo pueda entender. Eso, y sí. 6.236 aleyas, que serían nuestros versículos. ¿Vale? Para que lo podamos entender. El sura más largo es el número 2, que tiene 286 aleyas. Los más cortos, bueno, pues son el 108 y el 110, que tienen 2. Y luego el primer sura es el que se recita como oración y es algo equivalente como al Padre Nuestro. Sería como la oración más importante o más conocida que tiene el Corán. De hecho, lo iba a haber buscado para recitarla, pero bueno, al final se me ha olvidado. Así que os recomiendo que lo podáis ver como curiosidad. Y bueno, es una oración que ellos recitan y es muy conocida, ¿no? Alá es el gran... Bueno, salen muchas películas, salen muchas series y están recitando curiosamente esa sura. Ese primer sura. Correcto, sí, correcto. Pues lo podemos dejar de challenge, de desafío. Si alguien lo puede buscar y lo puede poner en los chats o en los comentarios, bueno, pues ahí lo tenemos también como un material y unos documentos, ¿de acuerdo? Que nos ayudan a tener más información. Quiero destacar algo de lo que has dicho y retomarlo. El Corán es la base de toda su vida y tú has dicho de muchas esferas. Todo esto llega a una serie de mandamientos, de obligaciones, de comportamientos, ¿no? Esas obligaciones o comportamientos religiosos necesarios para ellos. Entonces, ¿cuáles serían? ¿Vale? Has dicho que todo esto influye en el comportamiento civil, incluso celebraciones religiosas, festejos. ¿Cuáles serían estas obligaciones principales que los musulmanes tienen que observar y tienen que obedecer? Sí, estas obligaciones no sustituyen para nada al Corán, sino que complementan a la fe del musulmán. Y son 5 que son obligatorias. Son obligatorias para todo musulmán. La primera sería la profesión de fe. Y esta manifiesta que solo hay un Dios verdadero, que es Alá, y Mahoma es su profeta. Correcto. Eso nos suena muy familiar, ¿verdad? Sí. Solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. También tenemos la plegaria ritual 5 veces al día, es decir, las oraciones 5 veces al día, orientada la oración siempre hacia la Meca. Claro. Y tiene que haber un estado de purificación, por eso es muy importante los lavamientos en todo este tipo de religiones y con una serie de términos prefijados. De hecho, cuando lo vemos en las películas, cuando oran, que se levantan, que se tocan el pecho, todo eso forma parte de esos términos prefijados a la hora de la oración. También tenemos el ayuno anual, que es en el mes de Ramadán, y consiste en la abstención de una serie de alimentos y también de prácticas sexuales desde la puesta hasta la salida del sol.
También tenemos la limosna legal o zakat, que tiene el fin de purificación religiosa de la riqueza y también de ayuda a las necesidades de la comunidad. Ok. Sería también un poco parecido como al diezmo en el pueblo de Israel. Sí, es lo que estaba para fiestas, pensando. que era también un diezmo para los pobres. En fin, vemos que hay muchas cosas muy similares, en este caso, a los judíos. Y por último, tenemos la peregrinación a la Meca, que se debe realizar por lo menos una vez en la vida. Claro. Como ese lugar, sería también como el templo, ¿no? Como los judíos el templo. Sí, y además lo vemos en las noticias, lo vemos en los medios de comunicación, son millones de personas y como van constantemente en movimiento, girando, ¿no? Alrededor de todo eso. Correcto. Estas, digamos, serían las obligaciones principales, mayores. ¿Habría algunas menores, alguna más que merece la pena destacar? Sí, también tenemos la prohibición de comer carne de cerdo, sangre de animales. Fíjate, también bebidas alcohólicas también están prohibidas. Se debe practicar la caridad con los más necesitados, el respeto a la vida y a las propiedades ajenas, el veto a préstamos con usura. Pues ya estaba igual, en el Antiguo Testamento está igualito. Igual, clavado. Es una copia. Y luego la equidad y justicia en las transacciones comerciales. Pues es que es lo mismo. Claro. Cuando en el Antiguo Testamento el Señor dice, oye, no pongas peso falso, balanza falsa, bueno, pues aquí vemos claramente que las transacciones, las ventas, las compras deben ser equitativas, deben ser justas, deben ser correctas. Claro. Al final vemos que es una mezcla, es una copia, es un sincretismo mucho del judaísmo principalmente, toma aspectos, sí que es cierto, también del cristianismo, y también de culturas o religiones preislámicas. Antes, cuando comentábamos la peregrinación obligatoria una vez en la vida a la Meca, que van a la Kaaba y van a la Piedra Negra, que es un meteorito. Bueno, la Piedra Negra eso ya existía previamente a Mahoma, y ya ese lugar ya era un templo sagrado, pertenecía a una de las religiones preislámicas, y ese meteorito, esa Piedra Negra sagrada, ya existía y era un lugar también de culto, y era una piedra a las que se rendía adoración. Bueno, pues todo eso también vemos cómo Mahoma lo toma y lo introduce, como hemos dicho, en ese sincretismo tanto de religiones o culturas preislámicas como del judaísmo y del cristianismo. Y una de las conclusiones, luego lo veremos más adelante, pero ¿para qué quieres una mala copia cuando tienes un buen original? ¿De acuerdo? Entonces, es verdad. Quiero destacar otra cosa, que no se nos quede en el aire, también que a mí me ha llamado mucho la atención, no lo había pensado de esa manera. Cuando has dicho de igual manera que existe un derecho canónico, un derecho romano, existe un derecho islámico. ¿En qué consiste eso exactamente? Sí, como he dicho, el Corán va a impregnar absolutamente todo ámbito político, social, espiritual del musulmán, en este caso de los árabes. Y eso se va a notar o se va a traducir en la formación de sociedades teocráticas, donde la sociedad se va a regir por los valores, los principios que Dios ha dado. Y por ende, se van a crear, pues como he dicho, una serie de leyes, de códigos, como nosotros tenemos el Código Civil, el Código Penal, pues se van a inspirar en este caso en el Corán o los preceptos del Islam. Por lo tanto, se va a formar el derecho islámico. Claro. El derecho islámico va a ser consecuencia de las enseñanzas y principios del Corán. Y también ya para llegar a la última capa, pues todo esto va a dar lugar a la formación de un Estado islámico. Claro. Sociedad, leyes, y por lo tanto el Estado es islámico. Claro. Se rige por estos principios. Entonces, por eso se acentúa mucho el énfasis en las obligaciones sociales y los deberes religiosos fundamentales que hemos visto, los 5 principios
vamos a decir, obligatorios, impregnan absolutamente todo la forma de vida y conducta de los musulmanes. Claro, claro. Por eso es tan sumamente difícil encontrar un Estado laico o no religioso, claro, un gobierno no religioso, que creo que de los pocos, no sé si habrá algún otro más, no sé si por la zona de Asia, pero el único era, y que ya está tomando tintes muy, muy religiosos, era Turquía. Entonces, por eso es tan sumamente complicado desligar la religión, claro, del Estado o del gobierno. Muy bien, pues entramos en todo esto nos da pie también a entrar en el último bloque, Félix. Muy bien. Que creo que ha quedado muy claro, de manera muy manifiesta. Hemos intentado ser lo más objetivos y lo más asépticos en cuanto a la descripción del Islam, lo que es, desde un punto de vista de su historia, de su cultura, de su contexto histórico, también de la estructura, de las creencias, de sus textos sagrados. Y ahora llegamos a la diferencia que hay entre el Islam y el cristianismo. ¿Por qué son radicalmente diferentes? Y creo que es algo de los objetivos de este programa y de este estudio, ¿no? Entonces, por un lado, conocer el Islam, y ahora vamos a ver las diferencias, sobre todo para poderlas también usar de bendición y de herramienta. Orábamos antes, Félix lo comentaba, pues de luz y de salvación, pues para muchas personas. Así que, si quieres, tú nos vas desglosando por diferentes categorías y nos vas haciendo las comparaciones de lo que opina el Islam y de lo que la Biblia dice y de lo que el cristianismo enseña. Muy bien, aunque es una religión monoteísta y también viene por revelación, pero vamos a ver que está en clara contraposición con el cristianismo. Claro. Y es lo que vamos a ver ahora si pudiéramos tener una tabla, tendríamos pues el Islam y el cristianismo. Y en cuanto a Dios, pues bueno, hay un solo Dios que se llama, en este caso, Alá. Nosotros creemos en un solo Dios, pero que es trino, en claro, cuyo seno hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para nosotros es Yahvé, Jehová, revelado en el Antiguo Testamento, el yo soy. En cuanto a Jesús, bueno, pues el Islam lo considera un profeta usado por Dios, claro, pero para nada es el Hijo de Dios. Eso es claro, totalmente descartado. Para nosotros sí es el Hijo de Dios, divino, nacido de una virgen, y es el Verbo de Dios y al mismo tiempo el Salvador. No es, para nosotros Jesús es mucho más que un profeta. Claro. Es Dios encarnado. Claro. Es Dios encarnado y es nuestro Salvador. Mahoma, bueno, pues ya lo hemos dicho, para el Islam, Mahoma es el último profeta y por lo tanto la enseñanza que él ha transmitido es la que se debe creer. Es la autoridad final en los asuntos espirituales. Bueno, el cristianismo para nada acepta la revelación de Mahoma, porque va en contraposición a la revelación que nosotros tenemos de Jesucristo, y nosotros sí creemos, como dice la Escritura en Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres en el Antiguo Testamento, pues la última palabra de Dios ha sido a través de Jesucristo en los últimos días. Por lo tanto... Y ya está. Es la revelación plena, Dios mismo revelándose, no se necesita otra revelación ni otro profeta. Correcto. Pablo lo diría muy bien en Gálatas 1, ¿no? También, sí. Sí. Ya sabemos cómo tienen que ser este tipo de revelaciones, ¿no? Cómo las debemos considerar. En cuanto a la crucifixión, bueno, el crucificado para el Islam no fue Jesús, sino que fue un sustituto, y se escondió hasta que salió a encontrarse con sus discípulos. Por lo tanto, Jesús no murió en la cruz. Claro, para nosotros es un hecho histórico vital, fundamental, porque ahí se produce, vamos a decir, la expiación de nuestros pecados. El sacrificio vicario y sustitutorio de Cristo por nuestros pecados, por la humanidad. Claro. Claro, si Jesús no murió en la cruz, tampoco van a creer en la resurrección. Claro. No creen en la resurrección. Ahora, para nosotros también es un hecho histórico porque simboliza la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Claro. Porque si no hubiera habido resurrección, la crucifixión hubiera sido en vano. Y por lo tanto no sería un salvador factible y válido para la humanidad.
En cuanto a la Trinidad, bueno, ellos ya hemos dicho que es una religión que descarta completamente el politeísmo, pero aparte ellos entienden la Trinidad cristiana compuesta por el Padre, por el Hijo y por María. O sea que aparte es que creen en una Trinidad que ni siquiera en la Biblia está revelada. Ahora nosotros creemos en un Dios revelado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son coiguales, coeternos y todos comparten los mismos atributos, la misma esencia de Dios. En cuanto al pecado, bueno, el desobedecer la ley para el Islam es desobedecer la ley establecida por Alá, pero no aflige, no tiene ningún tipo de incidencia en Alá. O sea, no le aflige, no le apena el pecado. Ahora vemos que el pecado es afrenta a Dios en el cristianismo. Es afrenta a Dios y a Dios le aflige el pecado. O sea, le apena el pecado, le afecta el pecado porque principalmente el pecado tiene que ver con Dios. Claro. Es la cosmovisión cristiana. El hombre, pues el hombre es creado por Dios sin pecado. Sin pecado original. Esto nos va a sonar también muy familiar por todo lo que hemos estado viendo. Posturas pelagianas, ¿verdad? Donde el hombre nace sin pecado, etcétera, etcétera. Mientras que para nosotros el hombre es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, pero que tras la caída, pues está afectado por el pecado. Claro. Afectado por el pecado. Tiene una naturaleza caída pecaminosa. Claro. Una tendencia siempre al pecado. La salvación, pues, se obtiene al someterse a Alá, aunque no se tiene seguridad de ella. Claro. Porque en última instancia tú te vas a presentar delante de Alá y él en este momento final va a determinar si todo lo que has hecho es justo, ha sido suficiente o no. Ahora, nosotros sabemos que la salvación es un don de Dios por gracia, por medio de la fe, una vez y para siempre. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios no va a estar ahí, no vamos a ir con la incertidumbre, no sabemos si Dios va a cambiar de parecer, sino que Dios afirma y asegura nuestra salvación por medio de la persona del Espíritu Santo que da testimonio que somos hijos de Dios y somos sellados con el Espíritu de la promesa, que son las arras de las primicias de nuestra salvación. O sea, claro. O sea, pero el musulmán va a ir con incertidumbre delante de Alá. ¿Habrá sido suficiente? ¿Habrá hecho suficientes méritos? Es una auténtica incógnita lo que se puedan encontrar allí. En cuanto a la escritura, el libro sagrado para el Islam es el Corán, para nosotros es la Biblia. Y en cuanto a los últimos días, bueno, para los musulmanes sí creen que habrá una resurrección corporal y un juicio final con un destino final. Todos los musulmanes irán al cielo. Algunos, es lo que digo, que no han estado, no han cumplido, pues va a haber una especie como de purgatorio para finalmente poder purgarse, purificarse y poder disfrutar de la dicha con Alá. Los que no son musulmanes, los infieles, pues irán al infierno. Nosotros sabemos que habrá una resurrección corporal en los últimos días, el juicio final y el destino eterno, que es el cielo o el infierno. Y va a depender de la fe puesta o no en Cristo Jesús como Salvador. No va a depender de otra cosa, y después de la muerte solo nos espera un juicio. No va a haber un purgatorio. Claro. No va a haber una segunda oportunidad. Claro. Lo que es en esta vida donde nosotros tenemos que poner fe en Cristo Jesús, o si lo rechazamos, seremos condenados. Estamos llegando a estos instantes finales de este programa, Félix. Pero en la conclusión a la que podríamos llegar, ¿cuál sería, a modo de conclusión entre lo que esta fe, esta creencia, esta cosmovisión del Islam y la conclusión a la que la gran bendición, porque yo veo grandísimas diferencias, y la gran bendición que nosotros tenemos de tener a nuestro Dios y de conocer al Dios verdadero, ¿cuál sería la conclusión a la que podríamos llegar para ir cerrando ya el programa? Bueno, la conclusión es que, aunque compartimos cierto contexto histórico,
estas tres religiones, vamos a decir, monoteístas, como puede ser el Islam, como puede ser el judaísmo, el cristianismo. Sí es cierto que tenemos personajes comunes, tenemos tradiciones incluso comunes, pero en aspectos vitales y sustanciales pues estamos radicalmente opuestos, ¿no? Enfrentados. Y tiene que ver en cosas, por ejemplo, la cosmovisión que tenemos del ser humano, ya lo hemos dicho, y también la cosmovisión en cuanto a la salvación del hombre y la revelación de Dios. Bueno, pues en cuanto a Dios, el Islam muestra un Dios distante, muestra un Dios que no es amor, muestra un Dios que no se revela como padre. Es un Dios que sí se revela a través de una palabra. Y ya está. Pero no se revela de manera, vamos a decir, personal. Entonces, claro, un musulmán nunca te va a poder decir, yo tengo una relación con mi Padre Celestial, mi Padre amoroso. Qué importante esto. Claro. Incluso ni Alá se presenta como un padre para la nación. Nada. O sea, que Dios sí se presenta como el padre de la nación hebrea, de Israel. Claro. Es decir, es un Dios lejano, es un Dios que no es empático. Al que no se le puede conocer personalmente. No se le puede conocer personalmente, solamente es un Dios trascendente, pero no presente. No presente, entonces sí puedes conocer su voluntad, puedes conocer sus mandamientos, pero nunca vas a poder tener una relación personal con él. En fin, en ese sentido hay una marcada diferencia. Ahora Jesús, bueno, pues para nosotros lo hemos dicho, no solamente es el mayor profeta, porque para nosotros Jesús es el mayor profeta, es la revelación final de Dios, pero también es alguien que ha nacido sin pecado y que es el Mesías y que es Dios encarnado. Claro. Entonces ya hemos dicho que el Islam para nada considera estos aspectos y mucho menos que sea el salvador del mundo, porque el Islam considera que el hombre no necesita un salvador. Claro, el hombre necesita un buen guía. Claro. Que le enseñe los preceptos, que le enseñe los mandamientos, que le enseñe a caminar, pero para nada necesita un salvador por sus pecados. Es que, en definitiva, Félix, y a modo de conclusión también, es que el Islam no ofrece nada nuevo. Ofrece más de lo mismo. Ofrece otro profeta más, otra revelación más, pero no ofrece nada nuevo. El cristianismo sí que ofrece algo totalmente novedoso y rompedor, que Dios mismo se hizo hombre y que Dios mismo pasó a la esfera del mundo y que vino a este mundo. Eso sí que es diferente y eso sí que es rompedor. Por eso hablábamos de estas diferencias tan radicales. Qué bueno, Félix, de verdad, que me encantan estas conclusiones. Sí, y bueno, ya creo que lo comentábamos fuera de cámara, pero lo curioso de esta historia es que los acontecimientos se producen donde el Dios verdadero se reveló. Sí, es verdad. Estamos hablando de Arabia. Y en Arabia fue donde está ubicado, en Arabia es donde está ubicado el monte Sinaí. Y el propio apóstol Pablo nos lo dice en el libro de Gálatas. Y es curiosamente en Arabia donde este hombre recibe esas nuevas revelaciones. Es decir, es una copia o una tergiversación de la verdadera historia, porque Arabia fue un lugar donde Dios se reveló. Es el lugar donde está el monte Sinaí. Es el lugar donde Dios reveló la ley y donde Dios se reveló. Pero fíjate qué curioso cómo, pues sabemos que el enemigo en este caso usa esa bendición, esa gloria de Dios, pues también para usarlo con un fin, en este caso espurio, ¿no? Claro. Y es así. Entonces, normalmente siempre se ha dicho, es un argumento que utilizan mucho los que defienden la fe islámica o los propios musulmanes, es decir, bueno, el judaísmo fue superado posteriormente con la llegada del cristianismo y el cristianismo ha sido superado con la llegada posterior del Islam. Pero hemos visto, creo que ese argumento cae a tierra y es derribado justamente por lo que hemos dicho. El Islam no supera en nada al cristianismo
porque no ofrecen nada nuevo. El cristianismo ofrece algo totalmente novedoso, no el hombre intentando acercarse a Dios, sino Dios mismo acercándose y encarnándose y haciéndose hombre, y ya tenemos esa revelación plena. Por lo tanto, ya no necesitamos ni más profetas, ni más sueños, ni más visitaciones, ni más revelaciones extrañas. Pues no sé si hay alguna cosa más que quede allí en el tintero, Félix, o hasta aquí hemos llegado. Pues nosotros hasta aquí hemos llegado, pero sí animamos a los que nos siguen a que sigan investigando, que no se queden con esto, porque ciertamente hay muchas cosas en el tintero interesantes, pero que esto les anime, como digo, a profundizar, a conocer, porque sin duda esto nos enriquece y nos ayuda, nos da herramientas para poder defender nuestra fe. Claro, claro. Pues con esto nos vamos a despedir. Por favor, deja tus comentarios, tus preguntas. Gracias por haber estado ahí. Y como siempre, seguimos unidos, conectados, estudiando la palabra y aprendiendo de ella. Y con esto, bueno, pues nos despedimos y nos emplazamos para la semana que viene. Que el Señor os bendiga. Nos vemos. Bye. Bye.